¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Soy Viti y hoy voy a hablaros del caso de Belle Gans, una viuda negra noruega afincada en Estados Unidos que atraía a sus víctimas anunciándose en prensa buscando un marido pudiente. He indagado bastante y contrastado el mito y la leyenda negra con testimonios de la época y los informes de los historiadores, así que escucharéis un relato extenso pero bastante fidedigno. ¿Estáis listos para sumergiros en esta escalofriante y macabra historia? Pues vamos allá. Brynhild Polsdatter Storset nació el 11 de noviembre de 1859 en un pequeño pueblo pesquero de la costa oeste de Noruega llamado Selbu. Fue hija de Paul Pedersen Storstedt, un granjero que también trabajaba como prestidigitador circense de espectáculos ambulantes, y de Berit Olsdatter. Era la pequeña de 8 hermanos, medía casi 1,80 m y en el futuro llegaría a rondar los 100 kilos de peso. A edad temprana aprendió el oficio de equilibrista y actuaba en los intermedios de los números que ofrecía su padre. Durante años, la familia adquirió alguna fama por aquellas latitudes escandinavas. Hasta 1877 las cosas a Brynhild le habían ido bastante bien, pero a partir de ese año un incidente marcaría su vida y su destino. Brynhild, que por entonces contaba 18 años, trabajaba como asistenta en una granja y estaba en amoríos con el hijo de su patrón, del que se había quedado embarazada. Uno de esos días se encontraba participando en una fiesta de la localidad cuando, tras una discusión con este muchacho, al parecer porque él quería desentenderse del bebé, él la agredió repetidas veces, propinándole varias patadas en la barriga. A causa del brutal ataque, Brynhild perdió al bebé que esperaba. Al ser una chica de procedencia humilde, ninguno de los presentes la quiso ayudar, ni siquiera su propia familia. Preferían guardar silencio y no enfrentarse con el hijo de aquel hombre tan influyente. Tras este incidente, la personalidad de Brynhild cambió de manera radical, volviéndose una persona fría y apática. No obstante, la justicia cósmica no tardó en hacérselo pagar a su agresor, ya que, poco tiempo después, fallecería de un cáncer fulminante de estómago. A sus 22 años, ni el circo ni la granja fueron suficientes para que la joven quisiera echar raíces allí. Así que Brynhild decidió seguir los pasos de su hermana y emigrar a Estados Unidos. A esta le estaba yendo muy bien por tierras norteamericanas. Se hacía llamar Nelly y su economía mejoró, había encontrado marido y ambos se encontraban formando una familia, así que Brynhild pensó que marcharse era una buena forma de romper con su pasado y empezar de nuevo. Su hermana se encontraba de visita y, cuando Brynhild le manifestó que quería acompañarla de vuelta a Estados Unidos, Nelly habló con su marido, John Larson, y ambos estuvieron de acuerdo en ayudarla. Así que le prestaron el dinero que costaba el pasaje a bordo del Tasso y la joven pudo finalmente viajar el 8 de septiembre de 1881, llegando a la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Cuando por fin logró pisar suelo americano, decidió, al igual que su hermana, cambiar su nombre y empezó a hacerse llamar Bella y a usar el patronímico de su abuelo paterno como apellido, que era Petersen. Por aquel entonces, la comunidad escandinava era bastante numerosa en Norteamérica y no le fue difícil, con ayuda de sus paisanos, encontrar algunos empleos lavando ropa, cosiendo y limpiando casas. Como Bella aspiraba a mucho más, se puso a buscar marido y lo encontró. Se trataba de un sueco llamado Mats Ditlev Anton Sorensen, americanizado como Max Sorenson. La letra noruega E solía convertirse a O para facilitar la pronunciación y los apellidos terminados en sen, hijo de, se cambiaban a son, que era tan corpulento como ella. Contrajeron nupcias en 1884, aquí podéis ver una foto de ella. Entonces, Bella cambió su nombre por Belle porque sonaba más americano y adoptó el apellido de su marido, Sorenson. Ahora era Belle Sorenson. El matrimonio residió en Chicago durante algunos años, en los que Belle no lograba quedarse embarazada. Posteriormente, abrieron una confitería
Sin embargo, el negocio iba tremendamente mal, porque apenas tenían clientela. La situación los tenía desesperados, ya no sabían qué hacer, hasta que un año más tarde, misteriosamente, el local ardió. Bell indicó que una lámpara fue la causante de que se desencadenase aquel incendio, pero tras la inspección no se encontró lámpara alguna. Pese a ello, el matrimonio pudo cobrar el dinero del seguro y decidieron cambiar de vida, así que se mudaron a Austin. Allí adquirieron una casa. Los biógrafos e investigadores de la vida de Bell coinciden en que ésta no dio a luz a ninguno de los 4 hijos que registra el matrimonio como propios, que eran Caroline, Axel, Myrtle y Lucy. Bell registra además una hija adoptiva que era Jenny Olson. En 1897 fallece Caroline, la hija mayor. Un año después, en 1898, se les incendia la casa y los Sorenson cobran el seguro y compran otra casa. Ese mismo año fallece Axel, el niño. La causa oficial del fallecimiento de ambos niños es colitis, cuyos síntomas son náuseas, fiebre, diarrea, dolor abdominal y calambres. Los síntomas son los mismos que en muchas formas de envenenamiento. Ambos niños tenían seguros de vida y su madre los cobra. El tiempo pasa y Bell convive 16 años con su primer marido, hasta que él fallece repentinamente el 30 de julio de 1900 con dolores de pecho. Los vecinos dijeron que Max estaba jugando con los niños en el jardín y 1 hora después ya estaba fallecido. 2 médicos firman el certificado de defunción declarando insuficiencia cardíaca como la causa, pero muy probablemente fue envenenado por su esposa. Esto lo reconocen estos mismos médicos 8 años más tarde, cuando van a tener lugar los acontecimientos que más adelante relataré. El día del fallecimiento de Max era en el que sus seguros de vida, ya que el infeliz tenía 2, expiraban, es decir, era el último día en que tenían validez. Las aseguradoras y los vecinos recelan. El primer médico que ve a Max declara que parece haber sido envenenado con estricnina, pero el médico familiar dice haberlo estado tratando de una hipertrofia cardíaca y declara fallo cardíaco. Como causa del fallecimiento, este primer médico no sospecha. El hermano de Max cree que ha sido envenenado y quiere que se haga una autopsia, un examen toxicológico, pero cuesta unos $300 o $400 y no se lo puede permitir. Bell se sale con la suya, escapa de las sospechas y cobra una enorme cantidad de ambos seguros, $8.500 estadounidenses de la época, que hoy en día serían unos 250.000, ya que por entonces el salario promedio anual no superaba los $500. A los 41 años, Bell se vuelve una viuda de muy buena posición. Al poco, abandona Chicago con sus 3 niñas, su hija adoptiva Jenny Olson y las 2 hijas que ella decía que eran naturales, Lucy y Myrtle. Más tarde, adquiere una granja de 40 hectáreas en Laporte, Indiana, un área con mucha población escandinava y donde Max, su fallecido esposo, había pensado en jubilarse. Dicha granja tiene una historia turbia de desvivimientos y prostitución, pero la consigue a buen precio, porque la madame, Mattialti, había fallecido. Los vecinos están encantados de que una persona decente, una viuda cristiana con hijos, sea quien se mude a la casa. Bell quiere dedicarse a la cría de cerdos. Invierte una gran suma de dinero en restaurar la propiedad. Por entonces se hallaba en la búsqueda de un nuevo marido, y el 1 de abril de 1902 se casa con Peter Gans, americanizado Peter, un carnicero 12 años menor que ella, viudo y con 2 hijas. Bell cambia su nombre a Bell Gans, y es así como, más adelante, se hará mundialmente conocida. Peter y la niña más pequeña fallecen antes de que se acabe el año. La niña, que por supuesto también tenía un seguro de vida, fallece de causas inexplicables 1 semana después de la boda y estando a solas con Bell. Y Peter, al cabo de unos meses, poco antes de Navidad, aproximadamente 9 meses después de la boda. Peter fue obviamente extinguido por Bell, aunque en esa ocasión se dijo que su muerte se debió a un accidente. De acuerdo con la versión de Bell, Peter habría ido a buscar sus zapatillas que se estaban secando al lado de la cocina cuando se quemó con salmuera hirviendo. Más tarde, Bell declararía que una pesada picadora de carne que usaban para hacer salchichas
Se le habría caído desde un estante que estaba encima del horno y le habría roto el cráneo. También le quedó la nariz destrozada. Los periódicos locales escribieron sobre la defunción ese mismo día. Bell explica que, tras caerle la picadora en la cabeza, Peter se había acostado y había fallecido en su cama. Otras fuentes indican que Peter fue encontrado en un charco de sangre en el suelo de la cocina. El hermano del fallecido llega al aporte y sospecha de Bell. No concibe que un experto carnicero como su hermano tenga un accidente así. Jenny Olson confesó a una compañera de clase: mi mamá mató a mi papá. Le pegó con un cuchillo de carnicero y lo mató. No se lo digas a nadie. Jenny es llevada ante las autoridades, pero niega haber afirmado tal cosa. De todas formas, las explicaciones de un accidente son aceptadas por la policía y Bell es liberada de toda sospecha. La hijastra de Bell, Svanhild, es una amenaza para esta porque, ¿cómo no? Peter también estaba asegurado. Los familiares de este discuten con Bell. Creen que es Svanhild la que debe heredar el dinero del seguro, una suma de entre $3,000 y $4,000. El tío de la niña se la lleva a Wisconsin, lejos de Bell. El conflicto de la herencia del seguro se resuelve porque, milagrosamente, Bell, a sus 43 años, estaba embarazada. Ella no dice estar embarazada cuando Peter fallece, pero 6 meses más tarde, en mayo de 1903, da a luz a Philip. El bebé recibe como herencia el seguro de vida de Peter y la mujer se queda con todo el dinero, claro. Jenny Olson se ha ido, de acuerdo a lo que Bell cuenta, a estudiar a California. Bell vuelve a poner anuncios breves buscando marido en los periódicos escandinavos de su zona. Viuda, dueña de una granja grande en uno de los mejores distritos de Laporte, Indiana, de muy buena situación económica, busca marido igualmente bien provisto para unir fortunas. No se considerarán las cartas a menos que el remitente esté dispuesto a hacer una visita personal. Personas poco serias no escribir. Los pretendientes empiezan a llegar uno por uno. Muy pocos dejan la granja con vida. Ella los atrae, les pide que lleven todo su dinero para que puedan igualarse a ella en la relación. Nunca sabremos con seguridad a cuántos hombres se extinguió. Hacía todo lo posible por parecer una buena cristiana, yendo regularmente a la iglesia y enviando a los niños a la escuela dominical. A los vecinos les dice que los pretendientes son familiares o amigos que están de paso o de visita y, misteriosamente, siempre dejan la granja por la noche. Bell le pide a sus pretendientes que lleven toda su fortuna con ellos. Les aconseja en sus cartas que cosan el dinero en el forro de la chaqueta para protegerse de los bandidos en el camino. Nadie entendería nuestro amor. No le cuentes absolutamente a nadie que vienes, acostumbraba a escribir. Solía ir a buscar al infeliz de turno a la estación de tren. De ahí lo llevaba a la casa y le cocinaba exquisita comida noruega. Los hombres que llegaban echaban de menos Noruega y llegaban a una casa cálida, con una mujer que los atendía, con comida de su país en la mesa y sentían que estaban en el paraíso. Bell era tal cual se describía en las cartas. Una viuda amorosa, dueña de una granja casi sin hipoteca, poseía ganado, un excelente partido a pesar de ser físicamente un poco corpulenta. Algunos sospechaban y no llevaban todo el capital de inmediato, pero al ver que la mujer sí era quien decía ser, volvían a sus hogares a buscarlo y al regresar a la granja de Bell hallaban un abrupto final. Algunos iban con ella al banco, retiraban dinero con el fin de comprar parte de la granja de la viuda o de pagar lo que le quedaba de hipoteca y así formar un matrimonio igualitario. Entonces, ésta envenenaba la cena, les robaba el dinero y les partía el cráneo mientras yacían inconscientes. Una de sus víctimas es Olav Limboe, también proveniente de Trøndelag. Tiene apenas 30 años y está recién llegado al país cuando acude en respuesta al anuncio de Bell en abril de 1904. A esta no le importaba la edad de sus víctimas. Uno de los pretendientes, Kristen Ginklev, de Faber, en Grumbansdalen, tiene casi 60 años. Otro, el anciano Ol Bulsberg, deja su granja en Iowa, Wisconsin, a cargo de sus 2 hijos y acude a la viuda en respuesta a su anuncio.
La última vez que es visto con vida es el 6 de abril de 1907 en el Savings Bank de Laporte, hipotecando su granja de Wisconsin. Busberg firmó la escritura y recibió varios miles de dólares en efectivo. Sus hijos no sabían que había ido a Laporte, pero cuando lo descubren, escriben a Bell preguntando por su padre. Ella les responde que nunca lo ha visto, mientras Busberg yace bajo tierra en su granja con el cráneo destrozado y un tajo a ambos lados de la boca que marca en su cara una sonrisa macabra. Los desvivimientos aumentan entre 1905 y 1908. Durante este tiempo, la mujer compra enormes baúles que son entregados en su granja. Bell, que medía 1,77 m y pesaba más de 90 kilos, levantaba los baúles como si hubiesen sido cajas de algodón, los cargaba a hombros y los llevaba adentro de la vivienda. Además, mantenía las persianas cerradas noche y día. Sus vecinos recordarían haberla visto cavando de noche en la pocilga de los cerdos. John Moe, originario de Levangerkanten, en Noruega, llega a Laporte desde Minnesota con más de $1,000 en el bolsillo la Navidad de 1906. Bell lo presenta como su primo, que se marcha una semana después. Él y Jenny Olson fueron desvividos esa misma Navidad. Solo uno de los pretendientes consigue escapar. Su nombre es George Anderson, también noruego. Durante la cena, Bell le menciona el asunto de la hipoteca que queda por pagar de su granja. Anderson está de acuerdo en pagarla si deciden casarse. Esa noche, cuando está dormido, despierta repentinamente y ve a Bell de pie e inclinada sobre él, sosteniendo una vela, con una extraña y siniestra expresión en el rostro. Sin decir una palabra, ésta abandona rápidamente la habitación. Anderson escapó de la casa y volvió a Missouri. Muchas personas llegarían después buscando a sus familiares una vez descubiertos los desvivimientos. Un hermano, un primo, un padre que supuestamente había ido a casarse con Bell. Los restos de muchos hombres desaparecidos jamás fueron encontrados. Llegó a circular el rumor de que quizás Bell alimentaba a los cerdos con los cuerpos de los infelices. Y dejadme deciros que era popular por las exquisitas salchichas que salían de su granja. En diciembre de 1907, Andrew Helgelien, un noruego ubicado en Aberdeen, en Dakota del Sur, escribe a la viuda y ella le responde. Intercambian varias cartas hasta que una de ellas finalmente conquista a Andrew. Escrita con la cuidadosa caligrafía de Bell y con fecha del 13 de enero de 1908, la carta, encontrada posteriormente en la granja de Helgelien, decía así: «Para mi más querido amigo en el mundo entero, no hay mujer más feliz que lo que yo estoy ahora. Ahora sé que vas a venir y ser mío. Puedo decir por tus cartas que eres el hombre que quiero. No le toma mucho tiempo a una saber cuándo le gusta a una persona. Y tú me gustas más que nadie en el mundo. Eso lo sé. Piensa en cómo vamos a disfrutar la compañía el uno del otro. ¿Puedes concebir algo más hermoso? Pienso en ti constantemente. Cuando escucho mencionar tu nombre, y esto es cuando uno de mis amados hijos habla de ti, o cuando me escucho a mí misma murmurar tu nombre en las letras de una vieja canción de amor, tu nombre es como hermosa música para mis oídos. Mi corazón late en un éxtasis salvaje por ti, mi Andrew. Te amo. Ven preparado para quedarte para siempre». En respuesta a esta carta, Helgelien viajó a Laporte en enero de 1908. Llevaba consigo un cheque por valor de $2.900, que eran la suma de todos sus ahorros que había sacado del banco. Unos días después de que Helgelien llegara, él y Bell aparecieron en el Savings Bank de Laporte y depositaron el cheque. Helgelien desapareció unos días más tarde. En la primavera de 1908 pasa algo en la vida de Bell. Asle Helgelien empieza a buscar a su hermano Andrew. Asle sabía que Andrew había viajado a Laporte en enero de ese mismo año a conocer a Bell. El banco confirma a Asle que Andrew, acompañado de Bell, había retirado una gran suma de dinero, cerca de $3.000. Asle escribe a la viuda preguntando por su hermano, y ella le dice que no está en Laporte, que quizás se ha vuelto a Noruega. Asle le responde que no cree eso, y que si no está con ella, sospecha que algo malo le ha podido pasar.
Belle entonces intenta atraerlo a la granja diciéndole que buscarán juntos a Andrew, advirtiéndole que, si está dispuesto a hacer una búsqueda por la zona, le saldrá caro. Ashley intuye que algo está mal, pero no consigue viajar a Laporte hasta mayo. Belle también le cuenta a Ashley que cuando Andrew apareció en Laporte, había habido un conflicto entre él y el carpintero que trabajaba para ella en la granja desde 1907, y que era bien conocido en los bares de la ciudad, Ray Lanfer. Hay evidencias de que Ray era el amante de Belle. Vivía en la granja y, cuando se emborrachaba, presumía ante sus amigos de haber seducido a la viuda Gans, mostrando los regalos que ella le había dado: un abrigo, un reloj, un sombrero, regalos que más tarde se demostraría que habían pertenecido a las víctimas. Belle responde a Ashley en su carta que Andrew estuvo con ella una semana y se marchó sin decirle a dónde. Le escribe a Ashley: vino aquí y se fue de nuevo. Si lo ves, dile que lo quiero mucho. Aparentemente, Ray estaba celoso porque Belle lo echó de su cama cuando apareció Andrew y había montado algunas escenas a la mujer. Quizá Ray sabía algo de las andanzas de Belle, o había sido parte de ellas y la tenía en sus manos. Este estaba profundamente enamorado de ella y hacía todo lo que ésta le pedía. Parece ser que estaba celoso de los pretendientes que llegaban a verla y empezó a montarle escenas. Belle lo despidió el 3 de febrero de 1908. Poco tiempo después, ella se presenta en los juzgados de Laporte declarando que su ex empleado está loco y que es una amenaza pública. Las autoridades declaran a Ray mentalmente sano. Ella insiste en que Ray representa una amenaza para ella y su familia. Consigue que lo multen 2 veces por entrar en la granja sin su permiso, pero no que lo declaren mentalmente inestable. Lanfer volvía una y otra vez a Belle y ésta una y otra vez lo rechazaba. Él confesó en cierta ocasión a un granjero: Helgelien ya no me va a molestar, lo mandamos al cielo. Ray sigue siendo un peligro para Belle. Si lo declaran loco, no serviría como testigo en su contra. Pero ahora que Ashley está haciendo indagaciones, Belle teme que Ray la delate. Además, el abogado de Ray, durante un interrogatorio, cuando Belle pide que lo declaren mentalmente incapaz, le pregunta si no es cierto que su primer marido fue envenenado y si ella no cobró el dinero del seguro. Además, le recuerda que ella fue interrogada después de la extraña muerte de Peter Gans. Y le pregunta cuándo es que Jenny Olson va a volver a casa. El 27 de abril, Belle acude a ver a su abogado y le pide dramáticamente que escriba su testamento. Da señales claras de estar asustada de Ray. Dice que éste ha amenazado con matarla y con quemar su casa. El testamento es para el caso de que Ray cumpla sus amenazas. Al volver a la granja, lleva en su carro un bidón con queroseno que ha comprado en la ciudad. Esa noche le pide a su mayordomo, Joseph Maxson, a veces americanizado como Joe Maxton, que reemplaza a Ray en los trabajos de la granja, que cene con ella y los 3 niños: Philip, de 5 años, Lucy, de 8 y Myrtle, de 11. El mayordomo se siente cansado y lo último que ve antes de ir a acostarse es a Belle jugando con los niños. La madrugada del 28 de abril se quema la casa de la granja. Joe Maxton despierta con el olor del humo. Su habitación estaba en el 2.º piso. Cuando abre la puerta se encuentra con una pared de llamas. Llama a gritos a Belle y a los niños, pero nadie responde. Maxton, en ropa interior, salta por la ventana y corre al pueblo por ayuda. Él y los vecinos intentan rescatar a los demás que siguen en la vivienda, pero el fuego hace que acercarse les resulte imposible. Cuando llegan por fin los bomberos, la casa no es más que un montón de ruinas humeantes. Los pisos de la vivienda colapsaron a causa del incendio. Más tarde, ese día, encuentran 4 cuerpos quemados, ordenados en fila en el sótano. El piano está encima de ellos. 3 de los cadáveres pertenecen a los 3 niños, y el 4º es el cuerpo de una mujer decapitada que, al faltarle la cabeza, no puede ser identificada como Belle. Ray Lanfer es detenido de inmediato. Niega rotundamente tener nada que ver con el incendio y pregunta si la viuda Gans y los niños se encuentran bien. También niega haber estado cerca de la granja. Un chico joven, John Solien, declara haber estado observando la casa de los Gans justo antes de que empezara el incendio y a Ray corriendo por el camino que llevaba a la vivienda. Ray le dice al chico: No eres capaz de decir eso mirándome a los ojos. Sí, lo soy, responde Solien.
Me encontraste escondido en los arbustos y dijiste que me mataras si no salía de ahí. Ray es acusado de asesinato y de causar el incendio de la granja. El cuerpo de la mujer sin cabeza es examinado. Un vecino de Gans, C. Christopherson, echa un vistazo a los restos quemados y asegura que el cuerpo no pertenece a la viuda. El Nicholson, otro granjero, dice lo mismo. Una antigua amiga de Bell, la señora Austin Cutler, coincide con ellos, y May Olander y Seward Olsen, viejos amigos de Gans procedentes de Chicago, también dicen que la fallecida no es ella. Los médicos miden y pesan los restos y, teniendo en consideración el cuello y la cabeza que faltan, determinan que el cadáver pertenece a una mujer de no más de 1,62 m de estatura y alrededor de 68 kilos de peso. Amigos y vecinos, así como también los fabricantes de ropa que habían hecho los vestidos y otras prendas de Bell, aseguran que medía más de 1,77 m y que pesaba más de 90 kilos. Las medidas del cuerpo son comparadas con las de los archivos de las tiendas en las que Bell compraba su ropa. Las autoridades concluyen que es imposible que el cuerpo decapitado sea Bell Gans, incluso teniendo en cuenta los estragos del fuego. La carne estaba muy quemada, pero intacta. El contenido del estómago de las víctimas es enviado a un patólogo en Chicago, quien meses más tarde reporta que los órganos contenían dosis letales de estricnina. Ira P. Norton, el dentista de Bell, dice que si pudieran encontrar piezas dentales del cuerpo sin cabeza, podría determinar con seguridad si se trata de ella. Un exminero, Louis Klondike Schultz, es contratado para construir una esclusa y tamizar los restos del incendio. El 19 de mayo de 1908 es encontrado un puente dental, que podéis ver en esta imagen, consistente en 2 colmillos con sus raíces todavía unidas, dientes de porcelana y una corona de oro en medio. Norton identificó este puente como un trabajo que él había hecho para la viuda. Como resultado, el forense concluyó oficialmente que el cuerpo descubierto en las ruinas del incendio era el de Bell Gans. Cuando el dentista reconoce el puente dental como el trabajo que había hecho para la mujer, la gente comienza a pensar que se trata de una evidencia plantada. Se hace difícil entender que un fuego de tal magnitud, que ha derretido relojes y otros metales, que haya quemado aparentemente unos 40 kilos de grasa y músculos del cuerpo de la supuesta Bell y que le haya desintegrado la cabeza, deje un puente dental intacto. Unos días más tarde llega Ashley Helgelien al aporte, el hermano de Andrew. Empieza a buscar pistas de su hermano y le dice al sheriff Smutcher, que es quien lleva la investigación, que cree que Bell le ha hecho algo a Andrew. Joe Maxton confiesa a las autoridades que ésta le había ordenado llevar tierra con una carretilla a un área cercada con alambre donde los cerdos eran alimentados. Esa zona tenía una valla de alambrado con púas de más de 2 metros de alto. Algo muy extraño, considerando que ningún cerdo es capaz de saltar esa altura. Maxton declara además que el terreno tenía grandes depresiones que fueron cubiertas con tierra. Bell le había dicho que eran fosas con basura y que quería igualar el terreno. Smutcher, junto a una docena de hombres, vuelve a la granja y empiezan a excavar. El 3 de mayo de 1908 desentierran el cuerpo de Jenny Olson, desaparecida desde diciembre de 1906. También desentierran los pequeños cuerpos de 2 niños que no pueden identificar. El siguiente en aparecer es Andrew Helgelien, mutilado, desmembrado y amarrado como un animal, enterrado dentro de un saco. El abrigo de Andrew es encontrado en posesión de Ray Lanfer. En la pocilga hay más cuerpos sepultados. Tras varios días excavando y tamizando los terrenos de la granja, las autoridades encuentran al menos 12 cuerpos completos y partes de restos de al menos otras 40 personas. El caso da un vuelco. Bell Gans ya no es la víctima inocente calcinada por el fuego. Ahora es una terrible asesina en serie. El interés en el caso se vuelve enorme y ocupa las portadas de los periódicos de todas partes. Llegan periodistas desde todo Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y otras partes del mundo. Miles de personas acuden a la escena del crimen casi como una atracción popular, vestidos con sus mejores trajes los hombres y llevando sus vestidos más hermosos y parasoles las mujeres. El lugar parece un parque de atracciones. Se hacen picnics y se toman fotografías de los fallecidos que se venden como tarjetas postales. El granero de la granja se usa como morgue provisional.
Aquí los curiosos pueden hacer fotos y observar los restos. Según Johnson, el ya mencionado historiador, entre 10.000 y 15.000 personas acudieron a ver excavar a la policía, o sea, una barbaridad de gente. De hecho, había incluso un restaurante con el nombre de Bell, donde comían los curiosos. En el juicio contra Raylan Fair, en otoño de ese mismo año, se expusieron estas dos teorías. ¿Murieron Bell y los niños en un fuego empezado por Ray? ¿O había sido ella la que había montado todo, matado a otra mujer para hacerla pasar como ella misma y acabado con las vidas de sus niños y había escapado? Hasta el día de hoy nadie sabe con seguridad la respuesta a este misterio. Ray es acusado de incendio provocado y asesinato. Su defensa alega que el cuerpo encontrado no es el de Gans. Un joyero local testifica que el oro del trabajo dental ha salido intacto del incendio, mientras que el recubrimiento de oro de relojes y el oro de otras piezas de joyería se han derretido, indicando que el puente dental es evidencia puesta intencionadamente en el lugar. Médicos locales reproducen las condiciones del incendio, ponen un puente dental en una mandíbula humana en la forja de un herrero. Los dientes reales se desintegran. Los de porcelana salen agujereados y picados y las partes de oro derretidas. En la prueba, la porcelana y el oro salen mucho más dañados que las piezas del puente dental de Bell. En el juicio, Joe Maxton testifica haber visto a Klondike Schultz sacar la pieza dental y dejarla justo antes de ser descubierta. Ray es declarado culpable del incendio, pero inocente de asesinato. El 26 de noviembre de 1908 es sentenciado a 20 años de prisión. Fallece de tuberculosis un año después, el 30 de diciembre de 1909, en la prisión estatal de Michigan. El 14 de enero de 1910, el reverendo E. A. Shell reveló la confesión del moribundo Raylan Fair. Este le había contado de los crímenes de Gans y le había jurado que seguía viva. Ray confiesa al reverendo y a otro convicto, Harry Meyers, que él nunca mató a nadie, pero sí que le había ayudado a enterrar a muchas de sus víctimas. Cuando un pretendiente llegaba, ella le hacía sentir cómodo, lo trataba atentamente y le preparaba una sustanciosa cena típica noruega. Tras esta, le ofrecía café con somníferos y cuando la víctima entraba en estupor, ésta le partía la cabeza con la picadora de carne. Algunas veces Bell simplemente esperaba que la víctima se fuera a la cama y entonces entraba al dormitorio a la luz de una vela y lo narcotizaba con cloroformo. Al ser una mujer fuerte, podía acarrear el cuerpo al sótano, donde lo ponía en una mesa y lo desmembraba. Después, ataba los restos y los enterraba en la pocilga o en los alrededores de la casa. Bell se había convertido en una experta carnicera gracias a lo que le había enseñado su segundo marido. Cuando necesitaba ahorrar tiempo, envenenaba el café de su víctima con estricnina. También variaba los métodos para desechar los cuerpos. A veces los arrojaba a la cuba en la que escaldaban los cerdos y cubría los restos con cal. Algún cuerpo se encontró con cal en la boca y en las orejas. Ray dijo incluso que si Bell estaba demasiado cansada tras desvivir a una de sus víctimas, simplemente cortaba el cuerpo en trozos y en medio de la noche iba a la pocilga y alimentaba a los cerdos con los restos. También aclaró el misterio del cuerpo de la mujer sin cabeza encontrada en las ruinas humeantes de la casa de Gans. Esta habría engañado a una mujer de Chicago, pretendiendo contratarla como empleada días antes de decidir su escape del aporte. Bell, según Ray, habría narcotizado a la mujer y le habría destrozado la cabeza. Luego la habría decapitado, tomado la cabeza, amarrado un peso a la misma y la habría lanzado a un pantano profundo que estaba en los terrenos de la granja. Después habría dormido a sus hijos con cloroformo y los habría asfixiado hasta desvivirlos. Entonces habría arrastrado los pequeños cuerpos junto con el ya decapitado hasta el sótano. Ahí habría vestido a la mujer con su propia ropa, se habría quitado su puente dental ubicándolo al lado del cuerpo de la mujer para asegurarse de que se la identificara como Bell Gans, habría incendiado la casa y escapado. Ray admitió haberla ayudado, pero ella no huyó por el camino que le dijo a él para que la esperara después de haber iniciado el incendio.
sino que al final lo traicionó huyendo campo a través y desapareciendo en el bosque. Ray dijo que Belle era una mujer rica que había desvivido al menos a 42 hombres, según los que él había contado, pero que quizás habían sido más, y que había tomado el dinero que llevaban, sumas que fluctuaban entre los $1.000 y $32.000 cada uno. Aparentemente habría acumulado más de 250.000 durante los años de los desvivimientos, unos $6,5 millones en moneda actual. Belle tenía una pequeña cantidad de dinero en una de sus cuentas de ahorro, pero los bancos locales admitirían más tarde que ella había retirado la mayor parte de sus fondos poco tiempo antes del incendio. El hecho de que sacase la mayor parte de su fortuna sugiere que planeaba escapar y evadir la ley. En el juicio se documenta, gracias a las cartas que había escrito y a la identificación de las víctimas, que tuvo que haber cometido muchos más desvivimientos. También las defunciones de sus dos esposos vuelven a salir a la luz y con la nueva información se hace obvio que fue ella la que acabó con la vida de ambos. La opinión en la corte estuvo dividida durante el juicio de Ray Lanfer, más que nada de acuerdo a las diferencias políticas. Los defensores de Ray, que eran demócratas, creen que Belle es culpable y que sigue viva, mientras que los republicanos creen que ella es el cuerpo decapitado del sótano. Es época de elecciones y cada corriente política defiende a rajatabla su opinión. A partir de entonces, la mujer se convierte en un mito. Es vista por todo Estados Unidos durante varios años, pero nunca arrestan a nadie. Muchos años más tarde, en 1931, una mujer es detenida por desvivir a un hombre envenenándolo y se sospecha que es Belle. Esta mujer, Esther Carlson, encarcelada por envenenar a un hombre llamado August Lindstrom, fallece en la prisión estatal de Los Ángeles esperando su juicio, y nunca se confirma si realmente es Belle. Gente de la corte que ve su cuerpo fallecido dice que se trata de ella. Esther no tiene mucho parecido con la corpulenta y rechoncha Belle, pero tenemos que darnos cuenta de que han pasado 23 años desde que Gans fue vista por última vez. Si Esther es Belle, ahora tendría unos 71 años. Sin embargo, al observar una foto de Nellie Larson a avanzada edad, el parecido entre ambas mujeres deja una duda razonable. ¿Vosotros qué opináis? En su testamento, que Belle escribió el día anterior al incendio, dejaba su herencia a sus 3 hijos. En caso de que ellos también fallecieran, la herencia debía pasar al Hogar Noruego Luterano de Niños de Chicago. La granja, con sus propiedades y animales, fue vendida en una subasta por una gran suma. Parte de ese dinero se usó para indemnizaciones y gastos del proceso judicial. El Hogar de Niños de Chicago rechazó el resto de la herencia, que se entregó entonces a los familiares más cercanos a Belle, sus 2 hermanas que aún estaban vivas y el hijo de su hermana fallecida, Olin, quienes también habían impugnado el testamento. De acuerdo a varias fuentes, Belle era un poco especial. Parece ser que de niña, los otros niños de la aldea la molestaban. Fue lo que hoy llamaríamos víctima de acoso o de bullying. El apodo que le daban era Snurbispala. Le hacían burla por ser pobre. Su profesor, Enmo, al enterarse de los desvivimientos, dijo de ella que había sido una alumna ejemplar, que nunca había mostrado señales de brutalidad y que sacaba buenas notas en todas las materias. El sacerdote que la confirmó en 1874, Agathon Bartholomeus Heinstein, uno de los más estrictos que Selbu conociera, también le dio buenas notas en conocimiento del cristianismo, comportamiento y diligencia. Con lo que se sabe de Belle, de su vida en Estados Unidos, se puede asegurar que era una mujer inteligente. Después de que los desvivimientos se conocieran, se publicó un artículo en el periódico local de Selbu, Noruega, el 2 de junio de 1908, que decía así: «Hay muchos aquí en Selbu que la recuerdan. De acuerdo a lo que cuenta la mayoría, era una persona torpe, caprichosa, traviesa e incluso malvada a veces. Su profesor la recuerda de buenos modales y notas, pero puede ser que delante de su profesor se haya comportado modestamente y que delante de sus compañeros haya mostrado su verdadero carácter, sus peores instintos. También puede ser que a la luz de los macabros hechos, estos aspectos de su vida temprana se vean exagerados. Suficiente con esto, esta mujer ha terminado su vida tristemente. Y cuando uno se pregunta por los motivos que tuvo para estas acciones tan terribles, lo primero que uno puede pensar es que fue por codicia, por dinero. Pero ella no era probablemente un ser humano normal. Los 2 hermanos que la sobrevivieron,
Peter y Nellie también contaron cómo era Belle cuando era niña. Peter habría dicho a periódicos noruegos en Estados Unidos que Belle desde pequeña había mostrado señales de un carácter negativo. A Nellie la citan en The New York Times, Chicago, el 6 de mayo de 1908. Mi hermana estaba loca por el dinero. Esa era su gran debilidad. De joven, nunca se interesó en un hombre por él mismo, por su personalidad. Lo único que le importaba era su dinero o los lujos que él podía darle. Belle sería posteriormente apodada por los medios con algunos apodos como por ejemplo Hell's Belle, la barba azul en faldas, la maestra de la granja del asesinato, la viuda negra, Lady Barba Azul o la ogresa de Indiana. Décadas después, el caso de Belle sigue siendo un enigma sin resolver. Así que en el año 2007 se exhumaron los restos de la mujer sin cabeza aparecida en la granja tras el incendio con el objetivo de realizar pruebas de ADN más avanzadas. Para poder comparar ese ADN y determinar si los restos eran efectivamente los de Gans, los investigadores buscaron a descendientes directos de Belle. Una de estas descendientes se cree que era una de las nietas de Nellie Larson, la hermana de Belle en Estados Unidos. La esperanza era que el ADN de la sobrina nieta de Belle proporcionase resultados contundentes para poder contrastar este ADN con el de la mujer decapitada. Estos resultados, por desgracia, no fueron concluyentes porque los restos, tras más de 100 años sepultados, se encontraban en un avanzado estado de deterioro. Se llegó a rumorear que también se comparó el ADN del cuerpo sin cabeza con el recogido de una carta de Belle perteneciente a la saliva que había empleado ella para cerrar el sobre, y que el ADN de Belle y el del cadáver decapitado no coincidían. Es decir, que si este rumor fuese cierto, esto probablemente demostraría que la mujer sin cabeza no se trataba de Belle. Tras el incendio se construyó una nueva casa en el terreno y desde entonces la ciudad fue creciendo bastante. Muchas familias que estaban allí por entonces continúan residiendo en la actualidad, aunque todos los testigos visuales ya fallecieron. Belle continúa siendo una parte importante de la historia de Indiana y el punto focal de muchas atracciones turísticas en el área local. Algunas curiosidades son que tiene un museo en Laporte dedicado a ella. Incluso hay una cerveza que lleva su nombre. Ha habido un caso que recientemente conocí que me impactó bastante. Y yo no soy fácilmente impresionable, pero reconozco que este sí me impresionó. Se trata de un caso muy fuerte que no os recomiendo ver si sois impresionables, porque es un caso en el que hay de por medio niños muy pequeños y bebés. Así que si creéis que os puede afectar, os recomiendo parar el vídeo aquí. Como es un caso bastante duro, no quiero incursionar demasiado en él, así que lo voy a comentar un poco por encima. Por eso lo he puesto de bonus del caso de Belle. Además, me resulta tan atroz que supongo que YouTube lo censuraría. De hecho, hay fotos muy crudas y explícitas que no os voy a poner. Os dejo los enlaces en la caja de descripción por si las queréis ver, bajo vuestra propia responsabilidad. Dicho esto, pasemos al caso. Felicitas Sánchez Aguillón nació en Cerro Azul, una zona rural del estado de Veracruz, México, durante la década de 1890. Algunas fuentes citan que su segundo apellido era Neira. De su infancia no se conocen demasiados detalles, aunque sí se sabe que con su madre tuvo una relación problemática, ya que ésta, al parecer, sentía bastante rechazo por Felicitas. Este rechazo le afectó de manera muy negativa, desencadenando en ella una psicopatología que marcaría su futura forma de proceder. Este rasgo lo vemos en numerosos criminales. A causa de traumas en su primera infancia, desarrollan un tipo de psicopatía que después van demostrando en su entorno, ya sea en su actuar con otras personas o también con animales, mostrando un gran nivel de perversidad. El caso es que Felicitas experimentaría un rechazo patológico hacia todo lo relacionado con la maternidad, y ya desde pequeña tuvo un comportamiento extremadamente cruel hacia los animales, pues disfrutaba gatos y perros callejeros. Y bueno, es curioso porque se decidió a estudiar enfermería en la década de 1900 y empieza a trabajar como comadrona en su ciudad natal, Veracruz. Felicitas padecía obesidad y tenía un carácter muy fuerte y grosero.
La prensa de la época hace especial énfasis en su fealdad, aunque probablemente se viesen influenciados por los crímenes que cometería en el futuro. A pesar de su personalidad y de su aspecto, Felicitas contó con varias parejas a lo largo de su vida que también servirían como cómplices de sus delitos. Más o menos por esa época se casa con Carlos Conde, un hombre de carácter sumiso y débil y con dependencia emocional. De este matrimonio nacen 2 niñas gemelas, pero como su situación económica era precaria y les costaba mantener a las 2 bebés, Felicitas decide venderlas. Su marido Carlos en un principio no quería, pero finalmente se dejó convencer y permitió que Felicitas las vendiera. Al cabo de un tiempo, Carlos se arrepintió y quiso recuperarlas, pero ya no fue posible porque Felicitas nunca quiso revelarle el destino final de sus hijas. Este hecho marcaría un antes y un después en el matrimonio, que acabaría en separación alrededor de 1910. Entonces, Felicitas se muda a Ciudad de México, estableciéndose en la colonia Roma, calle Salamanca, número 9. Una mujer que vivía en el apartamento del 3er piso le alquila una habitación, pero su casera trabajaba todo el día y solo iba al piso para dormir. Así que Felicitas tenía el tiempo y el espacio para hacer lo que quisiera. Es así como decidió establecer un negocio atendiendo partos. A su casera no le molestaba mientras el lugar estuviese limpio. Los vecinos empezaron a darse cuenta, al cabo de un tiempo, de que mujeres adineradas iban a ser atendidas por Felicitas cuando no tenían necesidad. Podían permitirse otra cosa más que una partera de un barrio marginal. También empezaron a percatarse de que las cañerías del edificio se obstruían frecuentemente, o de que la chimenea del apartamento despedía un humo negro que olía muy mal. Cuando había que desobstruir las tuberías, Felicitas siempre llamaba al mismo fontanero, Roberto Sánchez Salazar. En una ocasión, una mujer casada le pidió a Felicitas que le practicara un aborto porque se había quedado embarazada de su amante. Felicitas accedió y la mujer le pagó muy bien y la recomendó a sus conocidas. Este negocio fue prosperando y empezó a realizar abortos clandestinos, haciendo además visitas a domicilio, frecuentando los barrios más distinguidos de la ciudad. Felicitas asistía a las pacientes sin importar la edad gestacional de su embarazo, es decir, que le daba igual si estaba de 3 meses, de 6 o incluso si ya se encontraba en labor de parto. Como muchas mujeres no querían a sus bebés, Felicitas empezó a trabajar con los que sobrevivían. Incluso había madres solteras que, por el motivo que fuese, vendían a sus hijos. Felicitas se los compraba y les prometía colocarlos en una buena casa. Solía bañarlos con agua helada, los hacía dormir en el suelo, les negaba la comida durante largos periodos de tiempo y a veces los alimentaba con leche o carne podrida. Muchas criaturas perecieron bajo su cuidado. Solía tenerlos con ella durante una semana, pero si no conseguía vender a alguno, lo acababa desviviendo. Atención aquí si sois muy sensibles, porque a mí personalmente esta parte me dejó bastante afectada. Sus métodos de ejecución fueron de lo más variados. Envenenamiento, asfixia, palizas, apuñalamiento, les prendía fuego. Generalmente los estrangulaba. Una vez fallecidos procedía a desmembrarlos, pero había ocasiones en que el desmembramiento lo realizaba cuando la criatura se encontraba todavía viva, dando muestras de una crueldad sin parangón alguno. Bañaba a los bebés en gasolina y los arrojaba al fuego, utilizándolos como si se tratasen de pedazos de leña. A veces alimentaba el fuego con los cuerpos y calentaba agua con ellos para ducharse. Como las paredes del domicilio eran gruesas, los gritos no solían ser oídos por los vecinos. Tras destazar a los niños, estos restos los tiraba a las alcantarillas, en basureros o por el inodoro. De ahí que se le atascasen las cañerías con frecuencia. También los incineraba en una caldera, de ahí el humo, e incluso llegó a quemarlos cuando todavía estaban con vida. La ropa la donaba a orfanatos. En la década de 1910 fue arrestada en 2 ocasiones por practicar la adopción ilegal y la cría de bebés.
pero pagó una fianza y salió libre. Ofrecía sus servicios como comadrona en los anuncios breves de los periódicos. Cuando consiguió suficiente dinero, abrió una tienda de productos variados a la que llamó La Quebrada, en la calle Guadalajara número 69, que también funcionó como clínica clandestina. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio donde vivía se taponó, se congestionó desde la toma domiciliaria. Resulta que en el bajo del edificio había una tienda de abarrotes llamada La Imperial, así que el dueño, Francisco Páez, llamó a un fontanero y a unos albañiles, que levantaron el suelo del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, encontraron un tapón enorme de carne podrida, gasas y algodones ensangrentados, que despedían un olor insoportable. Revolvieron los restos y pudieron darse cuenta de lo que se trataba. Encontraron un pequeño cráneo humano. La policía y la prensa acudieron rápidamente. Llamaron a la puerta de la casa de Felicitas y les abrió su casera, que declaró que la mujer se marchó sobre las 6 de la mañana y que no tenía ni idea de dónde se encontraba. Les dejó pasar a su habitación, a la cual ésta nunca había entrado, encontrándose entonces un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y multitud de fotografías de niños como trofeo. Ese mismo día van a registrar La Quebrada, pero Felicitas no se encontraba ahí. Se había dado a la fuga. La investigación corrió a cargo del detective José Acosta Suárez, que en 1942 también atraparía a Gregorio Cárdenas, Goyo, el de Tacuba, otro criminal serial mexicano. El 11 de abril de 1941 es detenido Salvador, el fontanero cómplice. Este relata que sabía lo que estaba pasando, pero que no había denunciado por miedo. El argumento típico que suelen dar los cómplices cuando quieren salir indemnes de este tipo de situaciones. En efecto, él sí que era cómplice, pues Felicitas le pagaba muy bien por desatascar las cañerías y por no decir nada de lo que ésta hacía. Ese mismo día, Felicitas es apresada junto a su amante, Roberto Covarrubias, alias El Beto o El Güero, a bordo de un automóvil en la calle Bélgica de la colonia Buenos Aires. El Beto no solo había sido su cómplice, sino también padre biológico de su tercera y última hija, nacida en 1939. Aparentemente, a causa del rechazo que experimentó de pequeña por parte de su madre, Felicitas desarrolló una personalidad neurótica que la hacían no tener remordimientos ni empatía. Padecía megalomanía, es decir, se creía omnipotente, con el derecho de hacer lo que hacía. Era narcisista y tenía delirios de grandeza. Además, racionalizaba sus actos, o sea, que los justificaba. Efectivamente, atendía muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Las atendía de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y, una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al VC. Declaraciones de Felicitas Sánchez Aguillón, 1941. Pero su estado mental era peor de lo que parecía, porque realmente, en su mente, creía que estaba haciendo el bien con sus crímenes. Llegaría a declarar: muchos niños nacían muertos. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedía al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Felicitas Sánchez Aguillón, 1941. A Felicitas se la empezó a llamar la trituradora de la colonia Roma, la trituradora de angelitos o la ogresa de la colonia Roma. Fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general de la prisión. Durante todo este tiempo se comportó como una niña pequeña, llorando durante todo el día, vestida totalmente de negro, pronunciaba solamente monosílabos o se limitaba a gritar una y otra vez: ¡quiero irme de aquí! Se la vio temblar, saltar, luchar con seres imaginarios o rodar agotada en la cama.
Incluso tuvo rabietas, se tiraba al suelo, pataleaba, gritaba y llegó a ser necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro. Los médicos de la inspección prefirieron sedarla. Pasó varios días casi sin comer, solo quería dormir. El abogado de Felicitas estableció una estrategia. O le reducían la condena o revelarían la lista de clientes que en su día acudieron a la mujer. Como en aquella lista había implicadas figuras importantes de la política, en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades, Felicitas salió libre en 3 meses. Sí, es indignante, pero así fue. Las pruebas más contundentes en su contra eran los restos encontrados en la cañería de la calle Salamanca número 9, entre los que se encontraban el cráneo humano mencionado antes y un par de piernas correspondientes a un niño de aproximadamente 1 año de edad. De manera inexplicable, estos restos desaparecieron. Sorprendentemente, el juez se declara incompetente para seguir llevando el proceso. Se rumoreó que podría haber sido amenazado. El 26 de abril de 1941, Felicitas fue juzgada solamente por los cargos de abuso, inhumación, es decir, deshacerse ilegalmente de restos humanos, y delitos contra la salud pública, clínica y médica. Crímenes que no eran considerados graves, así que Felicitas consiguió salir bajo fianza de 600 pesos mexicanos de la época, aproximadamente $30.000, fianza que pagó su exmarido, Carlos Conde, pese a que ya no tenía ninguna relación sentimental con ella. Sus abogados aprovecharon vacíos legales para exigir que se comprobara el cuerpo de sus delitos, pero como los restos habían desaparecido, no había acusaciones y todo se basaba en dichos. Es así como, en junio de 1941, Felicitas salió en libertad. Era consciente de que su estilo de vida había terminado, pues aunque no pudiesen volver a enjuiciarla, todos la odiaban. Ya no podría siquiera vivir en el país. La madrugada del 16 de junio de 1941 se levantó de su cama. Su amante le preguntó que a dónde iba. Ella respondió que a escribir unas cartas a la cocina. Él preguntó ¿por qué a la cocina? Ella no respondió, así que él siguió durmiendo. Cuando al amanecer, más tarde, él se levantó, se la encontró tirada en el suelo de la cocina. Se había tomado una dosis muy alta de un potente barbitúrico que acabó con su vida, dejando 3 cartas póstumas escritas a lápiz. Una a su exabogado, otra a su actual abogado y una última a su pareja. En estas cartas no había ninguna emoción, sin dolor, sin tristeza, sin remordimientos, ni lazos afectivos de ningún tipo. En ningún momento menciona a su hija. Sus notas de despedida eran indicaciones sobre propiedades y asuntos legales. Demostró un distanciamiento total hacia la muerte, incluida la suya. Su hija pasó a la tutela del Estado, fue llevada a un hospicio y creció hasta convertirse, hasta donde se sabe, en un miembro funcional de la sociedad. Su exmarido, Carlos Conde, declaró: Desde joven mostró una naturaleza perversa. Se distinguía por su maldad. La creo capaz de destazar niños y cosas peores. Como ya os comenté al inicio de este bonus, este caso me parece súper cruel. Me afectan mucho los casos en los que acaban con niños porque son personas pequeñitas que dependen de los adultos y que en la gran mayoría de los casos no se pueden defender. De verdad que este caso me revolvió las tripas cuando lo conocí. Es increíble pensar en que puedan existir personas como esta mujer y el fontanero que colaboraba con ella. Bueno, sin más, espero y deseo que tanto los casos de Felicitas y Bell Guns os hayan resultado tan interesantes como a mí. Así que si os apetece, os invito a suscribiros y a dejarme un like para ayudarme a crecer, ya que este canal lleva poquito tiempo. Y muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente caso.